Bueno, nos va a estar hablando el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, quien además es asesor de Álvaro Delgado en temas de educación. Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto Buenas estar tardes. acá y qué bueno que estén hablando de las propuestas. Bueno, precisamente, ¿no? Se trata de un bono económico para aquellos muchachos que terminen el liceo. Implicaría un premio de unos 240.000 pesos para los jóvenes en los dos quintiles más bajos de ingresos. Pero amplíanos tú en qué consiste esta propuesta. Bueno, primero que nada, la importancia de que estamos hablando de temas educativos, ¿no? Ustedes justo en la previa estaban conversando la importancia de hablar de propuestas, de que estemos debatiendo sobre una propuesta en concreta que ponemos sobre la mesa y cada uno con su visión, más acá o más allá, pero algunos rotundamente diciendo que no están de acuerdo, otros diciendo que habría que modificar determinadas cosas, pero seguimos hablando de educación. Y aparte esto surge de un análisis que nosotros hicimos, que es poner el sentido de urgencia de que nuestros jóvenes, hoy en día, 1 de cada 2 no está terminando la enseñanza secundaria, la enseñanza en UTU, o sea, algo que marca nuestra ley. La Ley General de Educación dice que deberíamos estar terminando, y sin embargo 1 de cada 2 no lo termina. Sí. Y venimos con varios cambios. La transformación educativa es un cambio profundo, que ha mejorado nuestras tasas de egreso, pero que mucho impacto, y sobre todo para jóvenes entre 18 y 20 años que ya están con un pie afuera, que están de pronto mirando el mercado laboral, que están ya pensando en de pronto apoyar a su familia más que en salvar esas materias que le quedan, o de pronto esperar a que la calidad de sus docentes, la mejora en la gestión, la mejora en el marco curricular, al final del día termine impactando o transversalmente en ellos. Entonces esta propuesta lo que busca es, con ese sentido de urgencia, hacer un apoyo, hacer un empuje en lo económico a los quintiles 1 y 2, que estamos hablando del 40% más vulnerable, más pobre de este país, y que además, yo les decía hoy, el 50% no termina, pero en esos quintiles solo el 33% termina. Estamos hablando de 1 de cada 3 jóvenes de los sectores más pobres. Entonces, si no le ponemos urgencia a esta situación, podremos discutir mucho rato, podrá ganar, gane quien gane, pero tenemos que estar analizando temas de educación. ¿Y el camino te parece que pasa por una transferencia monetaria como incentivo? Porque es el nodo de la propuesta y justamente lo que ha sido cuestionado. Desde el Frente Amplio se habla de demagogia. Lo ha dicho Carolina Cose, también el presidenciable Yamandu Orsi. ¿Por qué entendés que esta medida... A ver, se ha aplicado en otros países. ¿Ustedes han visto buenos ejemplos de esto? Sí, primero, mira, estoy mirando el celular porque justamente cuando vi un poco las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia, Carolina Cose, que es la primera vez que la escucho hablar de educación en toda su campaña, y creo que por lo menos desde esta campaña y la campaña anterior, que también fue candidata, termino buscando y recuerdo un poco qué ponían las bases programáticas del Frente Amplio, en particular con respecto a las transferencias económicas. Y ahí yo encuentro algo que es bastante interesante, donde en su página 28, en las bases programáticas del Frente Amplio, hay un punto específico que habla de: a efecto de generar una rápida respuesta inicial, es importante combatir la pobreza de ingresos, para lo que es necesario canalizar el gasto público hacia hogares pobres, con mecanismos de transferencias transitorias de alto impacto, para luego transformar los esquemas de gastos hacia un abordaje de condiciones más estructurales. O sea, yo estoy dispuesto a discutir muchas cosas, estoy dispuesto a si es o no es una buena herramienta. Nosotros estamos proponiendo algo innovador, distinto, y en la educación. Pero el Frente Amplio no puede hablar de demagogia, primero porque lo pone en su programa, que las transferencias directas es una herramienta válida, algo que está medido en el mundo, que el adquirir o obtener determinados resultados se lo premie. A ver, transferencias económicas, la gente se asusta porque es un número grande y porque además lo estamos poniendo al final de un proceso largo. Pero sin embargo, una beca mensual, ¿qué es? No es una transferencia económica. ¿Una asignación familiar qué es? Una transferencia económica. Bueno, ya que lo mencionaste... Estamos hablando de plata que se le transfiere directamente a los bolsillos de las personas. Ya que lo mencionaste, la propia COSE dice que ya hay un sistema de protección social existente y habla de las asignaciones familiares. Dice: existe en el Uruguay una cosa que se llama asignaciones familiares, que es el sostén que se le da a las familias para que puedan mandar a sus hijos a la escuela. Eso ya existe en nuestro sistema de protección social. Hay que ser muy cuidadoso con los incentivos. En el entendido de esta herramienta ya está, no hay necesidad de darles más dinero aparte para que terminen la educación secundaria.
Primero, me alegra enterarme por Carolina Cose que este gobierno no desmanteló el sistema de protección social, porque cuando a veces uno la escucha en algún tono destemplado o en algún tablado por ahí, parece que este gobierno destruyó los cuidados, la protección social, las transferencias económicas. Entonces, primero que nada, sí es bueno escuchar que ya existen esas cosas, que no se quitaron, sino que son apoyos que reciben las familias. Reciben las familias que están atadas en muchos casos a la asistencia escolar, a la asistencia obligatoria. Que impacta más en la educación básica y no tanto en la educación superior. Acá estamos hablando que hay un sentido de urgencia, donde la educación está... Mira, hay un dato, Checho, que es importante. Vos, entre el año 2005 y el año 2019, tuviste un aumento de la tasa de egreso, o sea, desde 32% de jóvenes que egresaban a nivel promedio Uruguay, a un 43%. 11 puntos en 15 años. Estamos hablando de 0,7, 0,8% por año. En los últimos 4 años, transformación educativa mediante, procesos que se vienen llevando adelante, 9%. Si sumás los dos, quiere decir que entre el 2005 y 2024, 20 puntos de crecimiento, del 32 al 52% de egreso. Quiere decir que Uruguay, para llegar a niveles como el de Chile, que tiene 80% de tasa de egreso, debería esperar 30 años más, dejando todo como está. 30 años. Yo quiero saber si la candidata a la vice y el Frente Amplio está dispuesto a seguir esperando o esperar 30 años para llegar a niveles aceptables. Y ni siquiera estoy diciendo que 80% sea aceptable, porque nuestra Ley General de Educación, votada durante el gobierno del Frente Amplio, dice que el 100% de los jóvenes tienen que tener formación obligatoria, básica para todos. Estamos hablando de un 6º año de UTU, estamos hablando de un 6º año de secundaria, y además... Cualquier televidente que me esté escuchando sabe que no es lo mismo encontrarse más allá de las herramientas que uno puede tener desde casa. Alguien que tenga un bachillerato terminado es más deseable tenerlo trabajando que no. Ayuda en temas de convivencia, ayuda en temas de socialización, ayuda en temas de acceso al trabajo, ayuda en temas de crianza para el día de mañana. Entonces, acá estamos con un sentido de urgencia, queremos poner esta propuesta en la mesa, la estamos discutiendo, tenemos gente que se ha opuesto, que nos parece legítimo, lo que queremos escuchar. Bueno, si no es esto, ¿qué? Está bien, ahora ya voy a Fabián que pidió la volada, pero vos hablas de sentido de urgencia y pienso lo que decía Manini hace un rato. Manini habla de una situación de urgencia en la seguridad pública que hay que atender ya y dijo no son propuestas de campañas para marzo porque hay que declarar ya la emergencia en seguridad y hay que atender ya estas medidas en seguridad. Tú hablas de una cuestión de urgencia en educación, entonces te traslado el mismo razonamiento. Si hay una urgencia en educación, ¿por qué no aplicar ahora? Porque además Delgado es la continuidad de este gobierno de la calle Pou. Primero, bien concreto, es vos para avanzar en determinados procesos, y por eso no es una propuesta descolgada, necesitas un primer piso de cambios, un primer piso de transformaciones, y además necesitas determinada economía saneada. Si yo te hago una cuenta bien rápida, me da que en un primer año necesitaríamos aproximadamente unos 32 millones de dólares para atender esta situación, y en los siguientes años calculamos unos 40 a 50 millones. Cualquiera que se dedique un poco a armar presupuestos y que anda en la discusión pública sabe que los presupuestos son quinquenales, pero que se votan en el segundo año de gobierno. Hoy en día estamos a presupuesto vencido, por decirlo de alguna forma, ya estamos avanzados, y si yo, digo, Checho, dale, vamos con esta propuesta, tengo que salir a reasignar o quitarle a alguna cosa. Tiene que ver con los presupuestos. Aparte hay una cosa que me parece que es bastante clave, además del momento que lo estamos proponiendo, que es transformación educativa, y esto viene encima. Y además es una propuesta concreta que viene y que surge también inspirada por lo que puede ser nuestro futuro ministro de Economía, que es Diego Labat. O sea, acá hay un compromiso también desde la caja, desde la Hacienda, que está diciendo, esta plata va a estar para la educación. Entonces, ahí hay un tema de... Tenemos un primer piso, vamos por un segundo piso, hay determinados aspectos, tanto programas, planes de estudio, mejores docentes con mejor calidad, una mejor gestión de la educación. Bueno, arreglamos un montón de cosas. ¿Falta mucho por hacer? Sí, falta por hacer. Lo que necesitamos es romper la tendencia. Bien, Fabián. Gonzalo, hay otras cuestiones que por supuesto han estado en la agenda de este tiempo, que por ejemplo es la transformación educativa, una gran bandera que el gobierno ha instalado respecto a la educación, que de hecho su promotor, impulsor, es hoy candidato a la vicepresidencia, que tuvo también con una alta responsabilidad en eso, pero que ha sido muy cuestionada sobre todo por ser, lo han dicho los trabajadores, una reforma impuesta, que no ha tenido diálogo, que no ha tenido proceso de construcción y que para algunos
no ha tenido el mejor éxito. Sin embargo, ustedes lo colocan como primer piso para subir al segundo. ¿Se puede insistir con cosas que no han tenido eco, sobre todo a nivel de la comunidad educativa? No, a nivel de, sobre todo, algunas directivas de algunos sindicatos que se han manifestado en contra, de la misma forma que se manifestaron en contra de algunos cambios propuestos por el Frente Amplio, de algunos cambios propuestos por el Partido Colorado. Lamentablemente en este país, Fabián, desde que tengo noción y desde que me ha tocado estudiar muchos temas en la educación e inclusive como docente, siempre que algún gobierno de la salida democrática a la fecha ha propuesto un cambio en la educación, han sido siempre los mismos actores que han estado del otro lado señalando en contra. Desde las ATD, en algunos casos, las ATD han tenido casi todas tajantemente declaraciones en contra del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Partido Nacional en su gobierno y, en este caso, del Partido Nacional encabezando una coalición. Siempre han sido los mismos actores en algunas directivas de sindicatos que están en contra. Por lo tanto, me parece que acá hay determinado statu quo que se quiere mantener, hay un cierto conservadurismo que además no es ajeno con las reformas educativas en el mundo. Cuando uno ve las reformas educativas en el mundo y se plantea, bueno, ¿por dónde arrancamos? Casi siempre son los mismos actores. Casi siempre son los mismos representantes que al final del día no se suben al barco o no plantean esto. Con respecto al diálogo social, yo creo que es importante hacer diálogo. Lo que no podemos caer es en dejar 10, 15 años de consultas y congreso y vamos y vemos y venimos, como por ejemplo el Congreso Nacional de la Educación, que el Frente Amplio convocó en su primer quinquenio, y cuando en su primer quinquenio lo convoca, elaboran una ley general de educación, llevan adelante determinadas propuestas, pero cuando lo van a votar, los propios sindicatos que habían participado del Congreso de Educación, como tuvo modificaciones, son los que se opusieron a la actual Ley General de Educación, que fue modificada después por la Ley de Urgente Consideración. ¿Qué significa esto? Que inclusive con esa gimnasia de consulta que llevó adelante el Frente Amplio, que parece que ahora fueron los que más consultaron a los actores educativos, sin embargo tampoco recibieron apoyo por parte de varios colectivos docentes. Ahora, la reforma, entonces, yo creo que, Fabián, yo por eso te pongo capaz en tela de juicio el afirmar que es eco en la comunidad educativa. No, las familias están reclamando un cambio y nosotros trabajamos para la familia, no para las corporaciones. Ahora, la reforma, ¿tiene algo más de fondo? Pregunto por tus argumentos, que sea, por ejemplo, pasar de sexto a séptimo, flexibilizar, como sucede en algún caso, las normas para no repetir, ¿no? De alguna manera facilitar el egreso. Eso es uno de los mecanismos que se han impuesto en la reforma. ¿Qué otras cosas de fondo tiene esta reforma? Lo principal muchas veces cuando vemos las pruebas estandarizadas a nivel internacional, por ejemplo las PISA, que son las más conocidas, que nos compara con la región y con el mundo cómo nos ha ido, una principal crítica que se daba, por ejemplo, de muchos actores de la educación es, bueno, pero lo que miden estas pruebas no es lo que efectivamente nosotros enseñamos. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos a través de los contenidos. Y en el mundo, o buena parte de los países que están en la punta del desarrollo en términos educativos, enseñan a través de enfoques competenciales. No exclusivamente, pero a través de enfoques competenciales. Acá lo que se hizo fue un análisis de algunos aspectos que en la educación, a nuestro entender, no estaba funcionando y que buena parte de los actores educativos de la otrora oposición y actual oficialismo, y también gente, algunos del Frente Amplio, algunos que habían sido disidentes, planteaban de que la forma en la que se estaba enseñando no era la correcta. Y por lo tanto se planteó primero un marco curricular nacional distinto a través de un enfoque de 10 competencias. Competencias que van desde un pensamiento computacional, desde un relacionamiento interpersonal, desde, por ejemplo, un pensamiento crítico. Es más importante que se pueda desarrollar dentro del aula un proceso de co-creación, un proceso de abordar un problema más allá del contenido, más allá de la memoria, más allá de un proceso de ir superando determinadas postas en cuanto al contenido y no en cuanto a las habilidades y competencias que un joven va adquiriendo. ¿Eso lo puedo demostrar en 4 años, 3 años? No, difícilmente. Lo que lo vamos a ver es que estas generaciones que hoy en día están transitando por este nuevo modelo, este nuevo paradigma educativo, vamos a encontrarlos con otro tipo de habilidades de encare de los problemas. Otra forma de relacionarse, otra forma de encarar en la situación. Eso es uno de los puntos. Otro de los puntos, por ejemplo, es hoy en día nos encontramos con nuevos programas en la formación docente. La formación docente que está muy desactualizada, con programas que durante mucho tiempo, a ver, el caso más claro, pasamos por una pandemia, pasamos por un plan Ceibal y la formación docente de este país no se había enterado de que tenía que estar de manera obligatoria manejar, por ejemplo, el aparato
básico que es una computadora, por ejemplo, para enseñar dentro del aula, para empezar a transmitir conocimiento, para empezar a desarrollar determinadas cosas. Educación inclusiva. Vengo de un Congreso de Educación Inclusiva Internacional que está llevando adelante el Ministerio de Educación y Cultura. Los docentes ávidos. En mi formación de base nunca tuve esto, nunca hablamos de determinados aspectos, estos componentes. Entonces, muchas veces había un discurso público en cuanto a la inclusión, pero sin embargo, cuando nos tocaba estar dentro del aula, veíamos que nos faltaban herramientas. Entonces, cambian los docentes, cambia un proceso de marco curricular nacional, cambia también un modelo de gestión. Nosotros, yo creo que hemos confundido muchas veces lo que es el concepto autonómico, que es muy importante, que la educación no puede andar a los bandazos según el color político. Lo que sí tiene que haber es un control político. ¿Y por qué tiene que haber un control político? Porque cuando tenemos el secreto menos guardado del mundo, que es por qué Uruguay tiene un sistema democrático fuerte, es porque nosotros golpeamos la puerta, estamos acá en la vuelta y viene José, María o Pedro y me dice, ¿y qué vas a hacer con la educación de mis hijos que no están yendo los docentes a clase o que no está actualizado, lo que sea? Ah, no sé, eso depende del inspector número no sé cuánto de Tacuarembó. No, tiene que haber lo que se llama un reporte directo entre lo que voto y lo que recibo. Que después se le pueda reprochar a las autoridades tal o cual cosa. Checho, mirá, la verdad, sos un representante que a mí no me serviste, voy a votar a Fabián. Bueno, perfecto, pero es legítimo. Bien. Hoy en día lo que pasó, que le pasó al Frente Amplio, y de alguna forma nosotros nos queremos hacer cargo y queremos simplificar la gobernanza de la educación, es por algo que es muy sencillo. No es un tema de meter solo nariz política. No, meter nariz política, pero también tener la cara y decir, mira, no pudimos o pudimos, y si no te gusta no me votes, y si te gusta votame. ¿Por qué? Porque la democracia es eso. Entonces, hay muchas cosas, Fabián, que permitime que fui un poquito más extenso, pero hay varios aspectos que desde nuestro punto de vista han cambiado, que la educación está mejor y que tenemos muchas cosas para seguir avanzando. Alberto. Maroni, una consulta, una reflexión en torno a algo que está pasando, o mejor dicho, que no está pasando. El año pasado entrevisté a integrantes de FUTI, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, un colectivo que se fundó en 1947. Y me cuentan que desde la reapertura democrática a la fecha, que pasaron gobiernos del Partido Colorado, del Partido Nacional y el Frente Amplio, y numerosos ministros de Educación y Cultura, con todos tuvieron relación, con algunas más cordiales, con otras más frías, pero que es la primera vez que un ministro de Educación y Cultura no los quiere recibir. ¿Qué reflexión le merece? ¿Por qué pasa esto? Yo, bueno, en particular, yo soy director nacional de educación, no estoy en temas de cultura. Es parte de la cultura, es parte del gobierno y va a cumplir un rol en caso que gane la coalición en el próximo gobierno. Esto tiene que seguir así. ¿Le parece bien que un colectivo que nuclea a numerosos integrantes del teatro independiente siempre tuvo una relación con todos los ministros, menos con el actual ministro? A mí no me consta que sea así, de hecho, nuestro ministro ha recibido a muchos de los colectivos. Este colectivo nunca lo recibió. Bueno, tengo entendido que en particular el teatro en Uruguay y la forma de financiamiento del teatro, que me parece que es uno de los cuestionamientos que... Pero quiere que lo reciban, no les piden plata, quieren verlo. Bueno, yo le pediría que de pronto los convoquen nuevamente o de pronto que manden una carta nuevamente para que los pueda recibir. Disculpame, Alberto, ahí no te puedo dar más información porque no estoy en el área específica de la cultura. No, pero yo quedé tan asombrado y como justo tengo la posibilidad, nunca me hubiera imaginado cuando me contaron esto, digo, pero no puede ser. Sí, Alberto, no nos quiere recibir, es el único ministro en todos estos gobiernos, y me entraron a nombrar la cantidad de ministros que hubieron. Este se niega a recibirnos. Me pareció insólito, por eso te lo planteaba. Yo te quiero leer algunas críticas que hizo un docente. Puso un hilo de Twitter, Pablo Romero, que es profesor de filosofía, docente de ética en la Universidad CLAE y especialista en gestión de la educación. Esto según su propia definición. Bien, fue parte de nuestro gobierno durante un tiempo. Bueno, está bien. Entonces lo que dice Romero es, hay peores formas de cosificar y despreciar a nuestros jóvenes y sus familias en situación de vulnerabilidad que ofrecerles dinero como incentivo para que terminen sus estudios secundarios. Es la misma lógica perversa que mueve la sociedad de consumo y la narcocultura que irrumpe en los contextos vulnerables, la de obtener dinero como motor central de nuestros actos, como sentido último de nuestra existencia, y colocando a los docentes en la violenta situación de ser quienes decidirán en definitiva si un alumno en situación de pobreza cobra o no $6.000, con la presión que esto implicaría para el propio estudiante y sus familias. Es un chantaje a la pobreza, un agravio a la educación, en fin. Y habla de la educación como botín electoral en una mercancía sin valor formativo alguno. Es mucho más amplio, es todo un hilo, pero
Estas son las críticas de alguien que tú decís que formó parte del gobierno. Sí, que formó parte del gobierno, que estuvo a favor del sindicato, en contra del sindicato, que ha tenido posiciones variables, pero es entendible que tenga posiciones, en este caso, Críticas. en época de campaña crítica, pero que no representa ningún partido y no ha estado en el debate público al respecto. Pero más allá de eso, que me parece interesante algunas apreciaciones. Me parece que está hablando de narcocultura, por una transferencia económica y por un momento de consumismo, es negar un poco de que las transferencias económicas directas existen. La diferencia entre hacerla De hecho, en un paquete económico, que hacerla semestral o bimestral o mensual, en realidad también sigue siendo económico y aparte está atado a un resultado específicamente educativo. Yo no sería tan apocalíptico con esos aspectos. Con respecto a el botín electoral, no soy yo, sino es buena parte de los actores educativos que muchas veces dicen que la educación es un espacio de lucha política natural. ¿Por qué? Porque se está discutiendo muchas cosas del futuro del país y porque se ponen sobre la mesa muchos aspectos de cómo queremos moldear o cómo queremos llevar adelante la educación. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudiosos históricamente sobre temas educativos y que por algo hay un duro debate y por algo también muchos de los sindicatos están cooptados por varias líneas políticas, filosóficas de este país que han tenido más de un siglo en la vuelta. Así que yo creo que es bienvenido el debate, creo que es importante estar discutiendo de que esta es una herramienta más, las transferencias económicas existen, la forma en que los docentes se evalúan, de la misma forma que hay becas que se pueden ganar o perder según los méritos, también existen, y al día de hoy que hay muchas becas que pasa esto, no hay ni una sola denuncia de un docente que se haya sentido presionado por perder o dejar de perder una beca. Está el programa Más Talentos en Paysandú, que ha tenido un éxito muy grande de la Intendencia, OPP y NEFOP, donde se hace una transferencia económica directa a a estudiantes que están trabajando y ningún docente ha recibido ninguna presión. Al contrario, hemos tenido muy buenos resultados. Tenemos otras becas BUTEA de todo tipo, formación docente de todo tipo. Uruguay es un país que históricamente ha tenido muchas becas. Esto es una herramienta más que suma, que no pretende ponerle ninguna tranca al docente. Al contrario, lo que pretendemos es que haya más estudiantes cumpliendo lo que la ley dice. Bien. Y además liberando muchas de las presiones que hoy en día existen en el mercado laboral. Y termino con esto. Está claro que esta idea impacta o impactaría sobre la permanencia de los chicos, de los estudiantes en el sistema educativo. Pero ¿qué tanto impacta en el aprendizaje? Bueno, yo iría un paso atrás, Checho. El proceso es, yo tengo 17, 18 años, llego a mi casa, estoy en quinto, sexto año, me quedan un año, 5 materias de quinto, estoy viendo. Se me complica llegar a fin de mes porque estoy en los quintiles más bajos y tengo presiones naturales en la familia, a veces propias de que tengo un hijo, estoy en pareja, tengo que pagar cuentas, o mis padres que, bueno, ¿y cuando empezamos a laburar? Te quedan 5. Vas a ir a historia a las 9 de la noche después de ir a trabajar, la segunda vez terminás no vas, la tercera vez capaz se te complique, cuando querés ver pasa la típica historia que muchos televidentes nos deben estar viendo ahora y que a muchos nos debe haber pasado o debemos tener un conocido de que, che, ¿cuántas materias te quedan? No, me quedaron 2 o 3, pero ya tengo 35, 40, 50 años, no las voy a hacer más, no terminé. Ese tipo de situaciones. Tengo que esperar. Hacer un marco competencial, esperar la transformación educativa, esperar que mejore la gestión de los centros educativos, tener mejores docentes. Ya ese muchacho, cuando terminó de impactarle, de atravesarle toda la transformación educativa, ya abandonó, ya se fue y nunca más va a volver a ese liceo. Sí. Entonces, si nosotros además bajamos la edad promedio, estamos hablando de que 18 a 20 años ya viene un poquito atrasado, pero le estamos diciendo, mirá que podés, y el Estado te lo va a reconocer y además te va a decir, mirá, el tiempo que vos vas a gastar laburando en un súper o laburando, ayudando a tu viejo en algo o yendo a hacer una changa de algo. No, metele ahora, sacrificate un poquito ahora y vas a tener este paquete de guita para aguantar un poquito más porque necesitamos que termine ese liceo. El país lo necesita. Bien. ¿Y la plata de dónde sale? ¿De rentas generales? ¿De dónde? Rentas generales, hay reasignaciones importantes, que por eso al principio la conversación y como el puntapié inicial y me da mucha tranquilidad espiritual que haya sido Diego Labat de los principales voceros, porque el primer año de gobierno en general, que son gobiernos solapados, porque venís con el presupuesto anterior, hicimos un análisis, generalmente hay varias subejecuciones. Claro. ¿Por qué? Porque vos cambiás muchos jerarcas que vienen llevando adelante varias tareas políticas y demás, inclusive siendo el mismo gobierno,
Y después quedan algunas cosas que se discontinúan, que se evalúan y capaz no funcionaron, o que quizá en este quinquenio actual que se viene, te pueden decir, bueno, no, yo en realidad no estoy tan de acuerdo. Hicimos ese análisis y dijimos, bueno, vamos a necesitar estos 32 millones el primer año. ¿Se puede obtener? Sí, se puede obtener. ¿Mediante qué? Reasignaciones de plata ya existentes. Se puede hacer sin aumentar impuestos, ¿no? Porque Sin si no aumentar se va a armar un lío bárbaro en la campaña porque Delgado dijo que no más impuestos. Y es un compromiso de campaña, así se va a cumplir. Por eso hicimos el cálculo con Diego Labad que con reasignaciones el primer año se puede hacer. Después, para el resto de los años, es con la ley de presupuesto que es quinquenal. Muy bien. Gonzalo Baroni, director nacional de educación, asesor de Álvaro Delgado en temas de educación. Gracias por esta charla, Embujadores. Gracias a ustedes por la invitación.